hemos venido comentando lo sucedido con la iniciativa de reforma constitucional para evitar el nepotismo que envió al Congreso la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 5 de febrero. En el Senado de la República movieron la fecha de entrada en vigor de esta reforma y eso permite que 3 senadores puedan ser candidatos, 3 senadores que aspiran a suceder a familiares suyos en las gubernaturas de sus respectivos estados. Hoy en su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que le hubiera gustado que la reforma contra el nepotismo se aplicara en 2027 como estaba originalmente contemplado y no 2030. Dijo que las opciones se redujeron a modificar la minuta o a que no se aprobara. Escuchemos. El Senado pues hace su trabajo para poder conseguir la votación, que tiene que ser una votación de las 2/3 partes, y ahí pues lo que entiendo es que se hace una modificación y se va al 2030, el tema del nepotismo. ¿Qué pienso yo? Pues que debería ser a partir del 2027, pero como ayer lo dije, pues para aprobar una reforma se busca siempre tener la mayoría de votos sin necesidad de cambiar. Entonces la opción era no aprobarse o aprobarse a partir del 30. Había partidos aliados, no es nada más mantenerse, sino que se apruebe la propuesta. Por eso yo ayer decía esta frase del presidente López Obrador, de que a veces en la política pues es optar entre inconvenientes. Bueno, pues eso dijo esta mañana la presidenta de la República al respecto. Vamos a conversar sobre esto con el doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo y catedrático de la UNAM. Arturo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siempre también un gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. Oye, Arturo, pues ¿cómo ves? La presidenta propone y el Senado pospone. Y yo te diría también, dispone, porque están disponiendo una condición de un proyecto de gobierno. Me voy a explicar un poquito en esto. Morena llega además con una sobrerepresentación al Poder Legislativo, pensando en que el proyecto de la Cuarta Transformación va a ser liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por ende, cada ley que ella mande al Poder Legislativo para que sea aplicada a la Constitución, pues tiene que pasar como igual se hizo en la administración del expresidente López Obrador. Y lo que estamos viendo es que es cosa contraria. Aquí estamos viendo algo bien interesante que se viera como si Morena, y más bien no se viera, es un grupo de tribus al interior de esta organización política, de este instituto político, y que se comportan como eso, de manera tribal. Y no están respondiendo literalmente al ordenamiento de su máximo líder, y en este caso es la presidenta Claudia Sheinbaum. Están buscando mantener sus cotos de poder, no solamente ahora Morena, sino también sus aliados estratégicos como puede ser el PT y más aún el Partido Verde. Y eso es un asunto muy delicado precisamente para el tipo de proyecto que la presidenta quiere llevar a cabo, de la transformación, el segundo piso, e incluso zafarse de algunas consideraciones políticas que vienen arrastrándose de la administración pasada, en términos de el estilo de gobernar y cómo tener, por ejemplo, la relación con Estados Unidos y con el mundo, cómo tener la relación con los empresarios, cómo tener la relación con la sociedad en su conjunto. Y es lo que no quiere entender precisamente Morena y todos estos grupos tribales que están ahí, empezando por Ricardo Monreal, pasando por Adán Augusto y todos los demás que están incorporados en las piezas medulares del Poder Legislativo, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Lo que estamos viendo es eso, sí, eres la presidenta, pero también nosotros tenemos que mantener una cuota de poder y ejerceremos nuestra capacidad legislativa y de ejercicio de poder al interior del mismo y del propio partido. Un elemento importante de este escenario es que ella no tuvo nada que ver en el nombramiento de los líderes del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado. Tienes toda la razón. Aquí esa es una pieza también fundamental y es
hasta dónde ella tuvo la capacidad de discernir quiénes serían los que la acompañarían como líderes de bancadas, como líderes de partido, como los orquestadores de la reestructuración que ella considera debe de ser prudente dentro de Morena. Y eso es lógico. Cada presidente y ahora la presidenta ha hecho y ella habrá de hacer su propio estilo de gobernar. Y el problema es que no ha podido demostrar su propio estilo de gobernar precisamente por esos grupos que se lo están impidiendo. Ella ha intentado hacerlo, pero el problema es que estos parecieran que tienen más poder. Ujú. Y ese es un asunto muy delicado porque cuánto tiempo va a tener que pasar para que ella pueda pasar iniciativas que son convenientes para el país. Y esta iniciativa creo que en especial era importante. Importante en el sentido de que no debe de haber clanes, no debe de haber tribus, pero sobre todo no debe de haber cotos familiares del control político, económico y social del país. Y si algo le ha costado mucho a nuestra nación desde su nacimiento en 1821 hasta ahorita, ha sido eso. Los liderazgos caudilliles, Mm. los controles de familias en los estados, los controles de partidos políticos monolíticos. Es decir, no hemos podido pasar, después ya de 200 años de consumación de nuestra independencia, de ese modelo caudillil de gobernarnos. Como que atisbamos un poquito la democracia por ahí a finales del siglo pasado, Ujú. principios de y la democracia se ha ido acabando, dilucidando poco a poco. Eso es muy riesgoso porque el escenario internacional está lleno de populismos y de altos índices de totalitarismo. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa, en Asia. México se está contagiando de ello y tiene que tener mucho cuidado. Por eso la iniciativa que está mandando la presidenta, que ya se aprobó y que va a ser aprobada, ejecutada hasta el 2030, pues sí, pero prácticamente es al final de su mandato y Ujú. ya veremos si no viene después en la siguiente legislatura una modificación a la propia ley ahora aprobada, pues para qué les parece, para el 2033 y así nos lo vamos llevando para que no se pueda hacer aplicable y esos cotos familiares, esos cotos tribales sigan permaneciendo en el país en demérito del crecimiento, del desarrollo y del potencial que tiene México para ser una potencia verdadera en términos emergentes. Pues Arturo, te agradezco mucho el comentario. Te mando un abrazo. Igualmente y siempre un gusto saludarte. Un Y abrazo. Buenos igualmente, días. igualmente al doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo, catedrático de la UNAM. Pues sí, porque el líder del Senado, el líder de la mayoría en el Senado, Adán Augusto López, pues quiso desviar la discusión diciendo, bueno, pues es que es parte de la política, parte de la democracia, la negociación, pero no, esto no es el trabajo que se espera de un poder legislativo, que evidentemente pues sí puede cambiar, tiene todo el poder, tiene toda la facultad para cambiar una iniciativa, pero la esencia de esto es que el cambio se hizo para beneficiar a cotos particulares, a cotos familiares. No se hizo para mejorar la iniciativa de la presidenta o para corregir un error, no. Se hizo justamente en el sentido contrario de la iniciativa que envió la presidenta y coincido totalmente con el doctor Ponce Urquiza. Esta era una reforma necesaria por muchas razones que hemos visto en últimas fechas en el país.